Bueno, entramos al terreno político, hay mucho para hablar, sin duda desde hace una semana, 10 días, estamos teñidos por el Andís Gate o el Españolo Gate, justo en un periodo álgido, en un periodo electoral. Vamos a ver cuál es el impacto que este hecho de aparente corrupción denunciada por un funcionario público de rango elevado puede generar en la intención de voto. Para eso está con nosotros el analista político Federico González. ¿Qué tal, Federico? Buenas noches, un gusto saludarte. Soy Laura Sverdlik. ¿Cómo estás? Buenas noches, Laura. Muchas gracias por llamarme. No, al contrario, a vos por atendernos. Federico, ¿cuál es el nivel de conocimiento que hay en general sobre el Andís Gate? ¿Y cómo puede incidir esto en la intención de voto? Porque sin ir más lejos, este fin de semana hay elecciones en provincia, después está la provincia de Buenos Aires y un poquito más alejada las nacionales. Bien, bueno, respecto al conocimiento yo no lo he medido, pero sí veo lo que otros colegas lo han hecho y bueno, y diríamos que es un hecho público y notorio que en términos generales, algunos lo saben en detalle, pero más o menos todos tienen una idea de cuál es la sustancia de lo que ocurrió. Mira, mi impresión, primero te digo mi impresión, después vamos a lo de la intención de voto. Me hizo acordar a una frase que en realidad es un aforismo de Koan Zen, ¿no? De budismo zen. Pero viste esas que te dejan pensando. La frase es: si se declara un incendio en el agua, ¿quién podrá apagarlo? Y entonces eso, de alguna manera, lo que transmite, por lo menos me transmite a mí, es en el núcleo de lo que no debería ocurrir, ocurre lo que no debería ocurrir, estamos en problemas. Entonces un gobierno que ha puesto todo el acento en que la lucha es contra la casta y la corrupción, que en el interior directo si haya, digamos, indicios serios de que hubo casta y corrupción, es medio como que de eso no se retorna. Es muy difícil, digamos, para la sociedad metabolizar eso. Y además que el otro problema es que yo veo que hay muchos que analizan y dicen, pero lo que pasa es que el gobierno lo negó y tendría que hacer... Es que acá el problema es intrínsecamente complejo porque no hay mucho para decir. ¿Qué van a decir? De hecho, la culpa al otro, yo no fui, es una campaña, los audios son truchos. Bueno, pero nada de eso, es como lo obvio es lo que... Es decir, hay cosas que cuando uno las vio o las escuchó, ya llegaron para quedarse. Así que yo creo que va a tener un importante impacto en la intención de voto. Y que además yo lo junto con que... Yo soy bastante crítico de esa idea del Milei todopoderoso que la sociedad le acepta todo. Para mí eso ocurrió en algún momento cuando recién asumió y después nunca fue con la intensidad que se dice que es. Bueno, pero además el gobierno no es que tiene este problema, tiene otro problema con la economía, con las tasas, con la banda del dólar, que está siempre ahí al límite, cuando hace 3 meses nada más el presidente con esa autosuficiencia que lo caracteriza decía, vamos a comprar a menos de 1.000, por debajo de lo que sería el rango más chico de la banda. Umbral, sí. Claro, así que mira, yo creo que esto es irreversible. Para mí, a ojo de buen cubero, yo te diría que con esto el gobierno perdió por lo menos 10 puntos de intención de voto. Tremendo. Y eso para mí va a ser que ahora en septiembre me parece que es muy probable que el peronismo gane, y no por un puntito. Después no sé, serán 4, 5, 6, no sé. Pero yo creo que no va a haber dudas de que el gobierno perdió.
Ujú. Las encuestas a nivel nacional están dando 44% a Avanza la Libertad Avanza y a Fuerza Patria 36%. ¿Crees que se va a revertir Te voy esta a ser ecuación? sincero, no creo en esas encuestas. Ajá. Bien. Y además yo tengo mi propio ranking bueno, a ver, es jorobado hablar de estas cosas, pero bueno, a veces hay que decirlo. A ver, ¿esta encuesta de quién es? De este. ¿Esta encuesta de quién es? Bueno, cuando uno hace el análisis, resulta que las encuestas que publican los allegados al gobierno, que no es que más o menos uno supone, es que me consta. Bueno, esas encuestas tienen 8 puntos más que las otras. Sí. Entonces, me parece que eso es fenómeno. No es que ahora por el escándalo se produjo. Para mí, a nivel nacional, antes del escándalo, estaba muy parejo el gobierno y la oposición. ¿Y cómo crees que el gobierno puede salir de esta situación? Porque está dando como manotazos de ahogado, no hay un mensaje concreto, claro, que explique la situación, más que esto se trata de una operación. ¿La gente cree que esto es una operación o cree que, por lo que vos decís, cree que esto es un acto típico de corrupción? Sí, yo creo que sí. Por supuesto, siempre están los más fanáticos, los más entusiastas, los que no pueden ver o no quieren ver. Que eso, bueno, en el caso de la época de Cristina también lo sabía. Sí. Es decir, mira, yo creo que los gobiernos más horribles que uno se puede imaginar siempre tienen un 10, un 15 de apoyo. Bueno, depende, claro, depende también de qué estamos hablando, ¿no? Si hablamos de una dictadura sangrienta, bueno, es menos, pero yo diría un gobierno muy malo. A ver, por ejemplo, el de la Rúa. El de la Rúa tenía un 20% cuando cayó. Un 22% de gente que bancaba de la Rúa. Entonces, bueno, eso siempre va a estar, porque hay gente que justifica todo, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que, bueno, la mayoría, bueno, no sé la mayoría, pero de los votantes, yo creo que por lo menos un 40% para mí están desilusionados y no lo van a votar. De ahí tenés algunos que no lo van a votar y van a votar a la oposición, otros que no van a ir a votar y otros que van a ir a votar por opciones de centro que no sean peronismo, pero sean más potables como, bueno, como los partidos de centro en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahí hay varios, ¿no? Sí, sí. Está María Eugenio Talerico, después los liberales tienen a Kachanowski, después está Randazzo para los peronistas que no son kirchneristas, y bueno, eso para mí van se van a ver a fortalecidos. capitalizar esta situación. Sí, yo creo que sí. Ahora, ¿qué gana Españolo? ¿Vos crees que le hicieron una campaña en contra a Españolo, se la hicieron a Milei? Españolo salió a hablar de Bocón, de Salame. Mira, no tiene mucha ¿viste? explicación la situación, sobre todo siendo amigo, ¿no?, del presidente. Mira, yo creo, te digo, a ver, ¿cómo es? Pensemos cómo somos los seres humanos. Él a ver, vamos a verlo desde una perspectiva de comprender antes que juzgar. ¿Qué transmite él con esos audios? Que está molesto o enojado. ¿Por qué? Porque lo pusieron en un lugar y después le meten a unos paracaidistas que no le dejan hacer lo que a él le delegaron que haga y él no puede hacer bien el trabajo que debería hacer. Y entonces, ¿por qué pasa eso? Y bueno, entonces pasa eso porque al final están avalados por la número 1 o la número 2, ya no sabemos, Karina la número 1, la número 2, la jefa, la no sé qué. Y él se siente amigo de Milei y piensa que bueno, que hasta lo están pasando a Milei
o que duda de si Milei lo pasan o no, estará, bueno. Pero él, ¿qué hace? Va y le dice a su jefe, que es Sí, Milei, y y Milei Milei no le da bola. no le da bolilla. Entonces, ¿qué hace una persona en una situación así? Bueno, a ver, si uno tiene una ética estoica, renuncia. Y Sí, si no tiene una ética estoica, y bueno, ¿qué hace? Sigue haciendo lo que puede, tratando de hacer lo que puede dentro de sus límites, pero sigue enojado, y cuando tiene a alguien que es confidente, va y se lo cuenta. No, me parece que después, ante el hecho consumado, uno empieza a buscar hipótesis que lo que pasa, que estaba armado porque él quería. Para mí eso, a ver, vamos a hacerlo en simple. Esto pasa en la vida, en las relaciones de pareja, no es que el desliz de un infiel es porque quiso que su pareja se enterara. No, el desliz del infiel es que pensó que no se iba a enterar, y pensó que no iba a trascender, y bueno, y dejó las huellas. Para mí, yo creo que es eso, que él estaba es enojado y tenía algún confidencial. tan Yo simple creo que como sí. eso. Y tan Sí, simple como eso, ¿no hay un relato para darlo vuelta? Entonces, tanto cráneo que tienen, tanto Santiago Caputo, tan creativo, ¿no hay forma de dar vuelta a esto? Y sí, encontrarle una explicación más lógica que una operación del kirchnerismo. y bueno, mira, igual respecto a lo anterior, yo no digo que sea eso, digo que es una posibilidad. Pensar eso es la más simple y quizás es la más verosímil. Yo, si Sí, tuviera que apostar, diría, pasó de eso, no pasó. Bueno, respecto de cómo revertirlo, y es el problema es que me agarraron infragante, que te agarraron infragante. Es como medio un bochorno, ¿viste? Es como, a ver, sigamos con lo del infiel. El sí, infiel puede seguir diciendo cualquier cosa, pero cuando lo pescaron, cuando le mandaron el audio de que está hablando con quien no debería estar hablando y dice cosas subidas de tono, ¿y qué va a decir? claro, Y pero bueno, después alguien dirá lo ahí, filtró, alguien que fue su bueno, interlocutor lo pero, filtró con ok, una pero intención pero dañina. eso no deja de ser un tema secundario. Sí, Digo, es un tema importante para la verdad de lo que pasó, pero no es que, porque a veces cuando se dice eso es como, parece que ese es el actor principal que orquesta todo, y es como que Españolo fue un títere de no sé qué que lo dominó. No, bueno, después, a ver, sigamos analizándolo de sentido común. Españolo estaba enojado. Ahora, su interlocutor, uno no sabe si por ahí también estaba enojado y se lo pasó a otro. Quizás en el momento en que fue interlocutor era amigo de Españolo, pero después dejó de serlo. Quizás cometió una infidencia, quizás, viste, como en mi época que le decían estómago, ¿cómo era? Estómago, no, resfriado, resfriado, resfriado. era o bocina, este es un bocina. Che, cuidado, porque este es un bocinón. ¿Qué era un bocinón? Y que no puede guardar un secreto. Por Sí, ahí el interlocutor se quiso hacer el canchero, o se lo mandó a alguien, o quizás se lo mandó a su esposa. Mira. Y después, qué sé yo, uno no sabe qué pasó. ujú, Entonces, después también uno puede apelar, sí, a la hipótesis de servicio de inteligencia, de pasiones oscuras y filtraciones. También, yo no descartaría nada, pero, es decir, yo no descartaría cosas más maquiavélicas, mm. pero quizás Es, no fue algo maquiavélico, es que en la vida hay bocones que dicen que no saben qué hacerse a tiempo. Bueno, Españolo fue un bocón, ¿y por qué el otro no iba a hacerlo? Su confidente, por ahí el confidente también fue un bocón. bien, bueno, pero lo concreto es que vos ves específicamente que esto sí va a tener impacto a nivel intención de voto y que claramente perjudica al gobierno. Y vuelvo Sí, al Coansen, a la frase del comienzo de la charla, donde claramente el que quería transpirar transparencia, para hacerlo en más poético, resulta que está transpirando corrupción.
Está muy bueno eso que decís, me encantó. El que quería transpirar transparencia terminó transpirando corrupción. Y Muchas. bueno, hay cosas en la vida que no se vuelve. Inclusive, supongamos que era un milagro, que al final se explica todo y yo qué sé, igual, viste, la gente que tiene hipótesis paranoica va a decir, no me lo creo a eso. Es Sí, como lo de sí, queda. Chabrán. Chabrán al final se suicidó, pero para mí de estar vivo. Bueno, eso también. Viste, Mm, una vez que le entró la mirá duda. qué escándalo, ya es muy difícil. Aun cuando hubiera una explicación milagrosa y verosímil, pero que además no la va a ver, yo no me la puedo imaginar. ¿Y qué van a decir? Hay veces que, ¿qué vas a decir? Tenés que decir algo porque tenés que seguir viviendo, pero mucho para decir quizás no haya. Muchas gracias, Federico González, por esta charla. Un gusto, como siempre. Igualmente, Hasta la hasta próxima. pronto. Adiós. Chao, chao.